C7 Sociedad. Gracias por continuar en esta sintonía C7, la multiplataforma de C7 Jalisco, esta tarde aquí en 7 Sociedad, donde estaremos abordando esta temática importante de educación sexual en los jóvenes. ¿Cómo está en este momento la educación entre nuestros niños y nuestra juventud? De eso estaremos platicando a lo largo de esta tarde en C7 Sociedad, y donde estaré compartiendo micrófono, como todos los viernes, con mi amigo y compañero Rodrigo Rincón. Bienvenido. Gracias, un gusto compartir nuevamente la mesa con ustedes y decirles que este es un espacio de análisis, de debate, en donde participan asociaciones civiles registradas en el IJAS, un proyecto de C7 Jalisco y del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. El día de hoy vamos a hablar precisamente del tema de la educación sexual en los jóvenes, que se está enseñando en las primarias, en las secundarias, y si existe esta apertura para hablar entre los integrantes de una familia. Sobre todo, Rodrigo, habría que decir y cuestionar a los profesores, a la gente de la Secretaría de Educación, tanto pública como de nuestra entidad, si los contenidos de nuestros libros de texto que se utilizan en las escuelas son o contienen la información necesaria y pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Recordemos pues que en la actualidad hay mucha apertura, las redes sociales, el tema de la internet abre pues todas las fronteras, toda la información. En antaño nos decían los padres de familia, bueno, pues información que consideraban lo apropiado para nuestras edades, que era lo que teníamos que ir conociendo, de qué manera nos lo iban suministrando de acuerdo a la suspicacia, a la inteligencia y a las capacidades de cada uno de los hijos. Y bueno, pues en la realidad vemos que esto ya queda un tanto derogado, lo que pone pues también en un nivel de riesgo tanto a los jóvenes, a los niños, como a los padres de familia y a las autoridades, porque en definitiva hay ciertos niveles, ciertos candados que están totalmente rotos, Rodrigo. Así es, y para eso y para sustentar un poco más esta información vamos a hablar de algunas estadísticas de la propia Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Jalisco, para saber cómo están los jóvenes, los adolescentes en este tema de la educación sexual, qué opinan acerca del uso del condón, de los métodos anticonceptivos, de los derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas de las cuales nuestros invitados especialistas en la materia nos van a compartir en un momento más. Así es, y sobre todo, Rodrigo, situaciones muy importantes como el tema de si nos conocemos realmente nuestro cuerpo, partiendo de allí para saber si con base en esto pues tenemos la información verdaderamente adecuada, indicada para los tiempos que vivimos. Insistimos, esta tarde, como ya bien lo decías, nos acompaña el doctor Francisco Javier Pérez Chagoyan, quien es el coordinador del programa de educación ciudadana en la Asociación Civil Colectivo Olin AC. Bienvenido. Gracias, Nivia. Buenas tardes. Pues sí, en Colectivo Olin nosotros tenemos unos años, un par de décadas trabajando este asunto de la educación sexual desde la sociedad civil, a partir de mirar lo que en nuestro contexto veíamos como una influencia muy biologicista y muy generalizante de abordar la sexualidad. Un grupo de chavos y chavas de psicología decidimos abordar el tema de sexualidad, y es que nos pusimos a hacer trabajo en este tema hasta que conformamos una organización civil que actualmente, desde el 2000, constituida legalmente, hemos estado trabajando 3 programas, uno de educación integral de la sexualidad, que es Yolilistli, otro que es de formación ciudadana, Nahui Olin, y un tercero de atención integral, donde ofrecemos servicios a la comunidad, principalmente a jóvenes y a personas claves. Las personas clave para nosotros son todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo de los jóvenes, de las y los jóvenes. Y bueno, hemos impulsado la perspectiva de los derechos sexuales en la entidad desde hace poco más de 10 años. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña en esta mesa el licenciado Efraín Ramos Díaz, él es director general de la Asociación Civil Colectivo Minerva. Muy buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, Rodrigo, Nivia, muchas gracias por estar aquí presentes. Efectivamente nos encontramos como miembros del Colectivo Minerva, una asociación civil que tiene vamos para 3 años precisamente de funciones ininterrumpidas, donde precisamente el interés de la recomposición del tejido social y que junto con ello la realización de proyectos, en específico ahorita trabajando la cultura de la paz en diversos puntos de lo que es las cercanías de la asociación, es lo que nos está permitiendo llegar a conocer
realmente el punto del conflicto que se está dando a veces y que muchos de los políticos a veces desfasan lo que está ocurriendo en la sociedad. De igual manera, Colectivo Minerva en sus instalaciones ofrece de manera gratuita la asesoría legal, asesoría nutricional, flores de Bach, nivelación académica, muy importante en estos días, créeme lo que es de lo que más tenemos, un programa de internet para adultos mayores, la alegría de que un adulto mayor pueda acceder a la nube, realmente al internet, no tiene una comparación esa sonrisa que da. Y pues bueno, ahora sí que estamos aquí precisamente, no siendo tan especialistas como dijeron, pero estamos precisamente intentando que a través de su servidor, en este caso desde un punto de vista, su servidor como maestro, como profesor en la educación, en media superior y secundaria, podamos aportar parte de algunas observaciones que se han venido dando en este tema. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué les parece? Entonces, ¿tenemos tiempo para abordar ya el tema o...? Tenemos que ir a una pausa, Rodrigo. Hay que invitar a toda la gente que nos está sintonizando, tanto a través de la radio como del Canal 7 y de la multiplataforma de C7 Jalisco, a que se pongan en contacto con todos nosotros para que nos den sus opiniones, sus críticas, sus quejas respecto a esta situación, educación sexual de los jóvenes. ¿Cómo lo considera usted? Y si está justo a la medida para los tiempos que estamos viviendo, que lo puede hacer, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, @C7-Sociedad, @HijasJalisco, así como @RinconRodrigo, @N-Cielo. Enteramente a su disposición. Vamos a la pausa, es muy breve y regresamos. C7 Sociedad. Gracias por continuar en esta sintonía C7 Jalisco, esta multiplataforma donde esta tarde estamos en C7 Sociedad abordando la temática de la educación sexual en los jóvenes aquí en nuestra entidad. ¿Está a la altura de la realidad que estamos viviendo? Bueno, ya lo sabe, la invitación para que nos haga sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, sus sugerencias y sus denuncias en torno a esta situación que se está viviendo. Son ya las 6 de la tarde con 19 minutos y bueno, pues esta tarde nos acompañan, ya les presentábamos nuestros invitados, el doctor Francisco Javier Pérez Chagoyan y también Efraín Ramos Díaz, quien es director general del Colectivo Minerva, Asociación Civil, para que nos platiquen en torno a esta situación que se está viviendo, pero para empezar, el tema de la educación sexual en los jóvenes. ¿Qué podemos entender por esto de la educación sexual? ¿Qué tanto abarca y cuál es el alcance? Sí. Muchas gracias, Nivia. Bueno, quisiera iniciar puntualizando que educación sexual, ¿no? Por mucho tiempo ha sido un tema polémico y por lo tanto difícil de definir y de estructurar. Actualmente el planteamiento más progresista, más adecuado es referirlo como educación integral de la sexualidad, ¿no? Como cuando hablabas qué alcances tiene, pues precisamente es un aspecto de formación integral para las personas, ¿no? Y en ese sentido, un primer punto que yo creo que define la educación integral de la sexualidad tiene que ver con que se basa en los derechos humanos, ¿no? En este contexto moderno, en este contexto de globalización, en este contexto en donde los derechos humanos son derrotero para las políticas públicas y para el caminar de los estados, pues es una educación que se basa en los derechos humanos y en los valores en ese sentido. Y al mismo tiempo considera una serie de aspectos que son fundamentales, ¿no? Decía yo, no es solamente el aspecto biológico, que lo incluye, pero que además es el aspecto afectivo, el aspecto de género, ¿no? Los aspectos vinculados con las relaciones afectivas, las relaciones interpersonales, el conocimiento del cuerpo, cuestiones culturales, sociales y demás. Y al mismo tiempo es una educación, o debe ser, o es una educación que tiene que estar orientada hacia la toma de decisiones inteligentes y hacia la autonomía y la autodeterminación, ¿no? Estos elementos son fundamentales para considerar un proceso de educación integral de la sexualidad. Si faltan elementos, pues entonces se va disminuyendo la integralidad, ¿no? Y el Estado tiene responsabilidad, ¿no?, de ofrecer educación integral de la sexualidad laica, ¿no? Que además es otro componente importante. Y que en esta integralidad, doctor Francisco, cuando se habla de sexualidad, porque todavía algunas personas siguen confundiendo sexualidad con sexo, claro, y que la parte del sexo solamente es un elemento de todos estos que nos acaba usted de mencionar. Sí, claro. De hecho, en los enfoques biologicistas que plantean el sexo como elemento fundamental,
tienen una prominencia reproduccionista, es decir, todavía se habla de que la educación sexual es hablar de los aparatos, ¿no?, reproductores, cuando es un asunto meramente biológico, ¿no? Y que está bien conocer, ¿no?, los órganos sexuales, ¿no?, y conocer el funcionamiento, la fisiología, la anatomía humana y del embarazo y demás, que es otro componente también fundamental de la educación integral de la sexualidad, pero no es ni el exclusivo ni el más importante, sino uno más, porque la sexualidad es una cuestión más integral y más amplia en la vida de las personas. Y otro elemento fundamental, nomás para que podamos continuar, es que esta educación, para que sea integral, tiene que ser oportuna, y es decir, es una educación que tiene que ocurrir a lo largo de la vida de la persona. De lo contrario, pues no sirve de mucho, ¿verdad? Que me llegue la información, que me llegue, ¿no?, la sensibilización, o que conozca cuando ya no lo necesito o cuando ya es demasiado tarde. Dice usted que tiene que ser a lo largo de la vida de la persona, pero dentro de esta polémica que se menciona siempre es a partir de qué edad se tiene que empezar a brindar esta educación sexual. Yo te respondería muy fácil, ¿no? A partir de qué edad tienes sexualidad. Y aquí es un dato importante. Bueno, a final de cuentas es que todos somos seres sexuales. Sexuados. Entonces, ¿a partir de cuándo? Desde casa. Y esto les asusta a mucha gente porque según una encuesta del Congreso de la Unión en el año 2010, la edad en la que las personas están teniendo su primera relación sexual es a los 10 años de edad. Según la Secretaría de Salud, una encuesta del 2010 es a partir de los 13 años de edad. Pero aún así vemos cómo ha bajado la edad en la que se está empezando a tener relaciones sexuales. Sí, pero recuerda que no es solo relaciones sexuales, es afectividad, es género, son situaciones de violencia, de equidad. Es decir, educación integral de la sexualidad abarca mucho más que solamente el asunto del inicio de las relaciones sexuales, que por supuesto también es un elemento importante. Y por supuesto que vamos a ir de lleno con esto, pero también queremos conocer el punto de vista de Efraín Ramos Díaz, quien es director general del colectivo Minerva. ¿Cuál es la realidad que ustedes encuentran en nuestra entidad en este sentido? Fíjate que comparto totalmente la opinión del doctor. Estamos en una situación muy retrógrada. Si tú lo ves desde la cultura propia del hogar, todavía nos encontramos ciertas madres de familia que en lugar de comenzar a nombrar la sexualidad del género humano, en este caso de la persona, como es, prefieren decirle a la vagina colita. Y tú te quedas precisamente a estas alturas donde todo tiene un nombre, una función, y no va en menoscabo ni con una tendencia de morbosidad, sino que simple y sencillamente desde casa está faltando precisamente el que se esté diciendo las cosas como son. Yo te pudiera comentar ahorita y abonándole precisamente porque es poco el tiempo, ¿no? A veces en este tipo de programas. En educación, dentro de las clases, le comentaba al doctor, ahorita antes de iniciar el programa, que precisamente tenemos la clase de tutoría tanto a nivel secundaria como en media superior. Somos tutores de unos grupos. Y curiosamente, cuando comenzamos a hacer la dinámica de conocernos, de los temas que ellos proponen, porque ellos son los que están precisamente proponiendo los temas, porque son los jóvenes, es su clase. El primer tema que salta es sexualidad. Y donde la gran mayoría, el 80%, ¿sí?, de los jóvenes, no tiene un acercamiento con sus padres. Y a veces, si el maestro también es muy cortante, no genera empatía y no está informado, híjole, estamos provocando una sociedad de la desinformación. En ese sentido, pues no me está admirando que las encuestas que están saliendo respecto a las jóvenes madres de familia menores a 17 años, pues son 4 de 10. Y eso es un problema de salud pública ya, fíjate nada más. Y ello precisamente derivado de la mala educación sexual que se viene dando en las escuelas. Y en el mismo contenido temático. No me traje un libro, pero yo les invito, cualquier libro que agarren de educación secundaria, que es donde nos encontramos, te vas directo al bloque 2, que es donde se encuentra el tema de sexualidad, y lo más que llegamos a encontrar en un libro serían 10 páginas. Y de esas 10, 5 son respecto a las funciones del aparato reproductor, lo que decía el doctor,
la otra es una Carta de los Derechos Humanos, pero fíjate, nada más también aquí lo grave del problema. Está enfocado de tal manera a que no exista la discriminación, pero únicamente desde una focalización heterosexual. Y entonces cuando nos encontramos personas que de alguna manera hay una tendencia hacia la bisexualidad o hacia el homosexualismo o lesbianismo, no hayan los maestros cómo explicar parte de esa naturaleza. Y es donde se quedan cortos. Y bueno, habría que, pues retomando, ¿no? Hablaba el doctor Efraín Ramos Díaz de la situación de una educación retrógrada, la desinformación y la discriminación. Todo ahora sí que va pues en cadena y va generando una cosa con otra. Si hacemos un comparativo de esta parte de la realidad que tenemos con la otra, que es la apertura a las redes sociales y esta gran cantidad de información que, bueno, pues ahora todo el mundo tenemos acceso. Ya decía, hay adultos mayores prácticamente a los 70 años que se están interesando por conocer y por ingresar a las redes sociales. ¿Cómo de alguna manera esto nos va pues generando un panorama totalmente fuera de control? Y pues totalmente que desencadena en un círculo vicioso más que virtuoso. Cuando tenemos tantos elementos y tantas herramientas, pues no sabemos cómo llevarlo, ni como profesores, ni como medios de comunicación, ni como padres de familia, y esto pues se nos está desbordando, genera problema. Así es, y bueno, si me permiten una intervención para este análisis, quisiera ubicar que justamente aquí es donde habríamos de rescatar el espíritu de lo que es la educación integral de la sexualidad en el ámbito formal, es decir, el que le corresponde al Estado, porque igual tenemos educación sexual a lo largo de la vida, en espacios privados, en la familia, primer ámbito de socialización, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, las iglesias, etcétera, etcétera. Hay muchos ámbitos de socialización donde ocurre la educación sexual. Pero creo que sí vale la pena centrar el tema, porque si no nos podemos perder en el asunto de la educación integral de la sexualidad formal, es decir, esa que le corresponde al Estado, y que es la que tiene que ver con la escuela, ¿no? Y que es la que tiene que seguir ciertos lineamientos, ¿no? Y en ese sentido creo que para evitar esa pérdida de la que habla Livia, habría que ubicar que esta educación tendría que estar enfocada a generar un pensamiento crítico y actitudes positivas ante lo que es la sexualidad. Es decir, necesitamos pensar que es un replanteamiento pedagógico, ¿no? De transformación de la práctica educativa. Y al mismo tiempo, por eso lo vuelve muy compleja, el asunto de la resolución de muchos mitos y tabúes que los docentes, o carencias de información y formación que los docentes, las y los docentes puedan tener. Eso es un reto fundamental para el Estado. Y aquí quiero agregar que hay un trabajo muy interesante a partir de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, que es un documento pues, muy valioso, es un acuerdo firmado por ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe en 2008, en la Conferencia Mundial de SIDA, donde por primera vez se hace un acuerdo muy interesante a ese alto nivel y en ese nivel estratégico para que se haga trabajo articulado entre los ministerios de Salud y Educación en todos los países con vías a prevenir a través de la educación, que es algo que todo el mundo habla, pero que de alguna manera empieza a concretarse, ¿no? Y que México ha sido impulsor férreo de esta declaración y de su seguimiento. Y a nivel nacional, y México ha sido como quien de alguna manera busca, a través de ciertas organizaciones civiles, que esto ocurra. Y a nivel estatal, a lo mejor esto lo dejaría para después, hay una mesa interinstitucional, que creo que es muy importante que el público lo conozca, de trabajo entre personal de salud y educación, junto con organizaciones civiles, para impulsar esta declaración ministerial, que me parece muy importante. Son ya las 6 de la tarde con 30 minutos, tenemos que ir a una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros en C7 Sociedad. Estamos abordando esta temática, educación sexual de los jóvenes. La pausa es breve. Recuerde que este espacio nos gusta abordar las temáticas de la diversidad porque nos interesa el respeto de los derechos humanos. Quédese, es breve la pausa. C7 Sociedad.
Gracias por continuar en esta sintonía, en esta multiplataforma de C7 Jalisco. Este viernes 13 de septiembre platicando acerca de la educación sexual de los jóvenes aquí en C7 Sociedad. Le invitamos para que entre en contacto con todos nosotros y mire, tenemos invitados de lujo hablando precisamente de esta problemática, porque eso es lo que representa en este momento la educación sexual de los jóvenes y también de los niños. Decíamos antes de ir a la pausa, bueno, pues enfatizando en el tema de el compromiso y la responsabilidad que tiene el Estado en el tema de la educación, también la educación sexual, y que, bueno, pues estaríamos preguntando de qué tamaño es la educación y la preparación de nuestros maestros, quienes son los que están en este momento enseñando e impartiendo la educación a los hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos y así sucesivamente. ¿Están las condiciones dadas? ¿Está la preparación de los profesores? Porque luego también surgen preguntas que hay profesores que no se atreven a contestar o que de plano no tienen las herramientas completas para poder dar una respuesta adecuada en el momento oportuno. Fíjate que, bueno, en ese aspecto, disculpa que me meta, pero también hay cuestiones generacionales, ¿eh? Eso también es claro dentro de la educación. Habrá algunos docentes de los cuales sí adolezcan de una información o una retroalimentación a lo largo de la carrera profesional, porque eso es la educación, una carrera profesional en la que hay que estar precisamente al día. Ahorita si no estás manejando una tableta, realmente yo creo que no sé qué está haciendo un maestro. Estás out. O sea, y en ese sentido, yo también te comento, está el punto, pero ya de la responsabilidad que decíamos ahorita del Estado. O sea, si el Estado te está mandando a ti, maestro, un plan y un programa para realizarlo, lógico es de que el maestro también tendrá que cumplir con una dosificación, una planeación clase, y eso le impide en algún momento desfasarse más allá, porque el mismo programa lo tiene restringido. Y bueno, entonces, ¿sí restringido o nada más indica lo que es obligatorio marcar? No necesariamente hay candado. No, o sea, también uno como maestro puede mover precisamente el currículo, pero lo puedes ampliar, pero no todos, con la carga que en algún momento mandan de temas, uno tras otro, el docente rara vez, algunos, se van a detener a ampliarlo. Yo creo que aquí es también parte de lo que, afortunadamente, el discernimiento del maestro podrá ver en los tópicos de interés, donde precisamente se puede prolongar. Sí. Pero o sea, volvemos a este punto. Si realmente el gobierno busca una reforma educativa como lo que estamos escuchando en las calles, yo creo que aquí lo ideal hubiese sido desde un principio el marcar a través de investigadores y buenos trabajos que hay en diferentes maestrías y doctorados del país y del mismo estado de Jalisco, los puntos donde precisamente se pueden desarrollar. Sí. Bueno, al final de cuentas es una evaluación y que bien valdría la pena que se pudiera hacer porque ahí iría saliendo todo lo que se requiere. Claro. Bien pianito. Quisiera apuntar dos cosas para continuar profundizando este análisis. En principio, es que la declaración ministerial propone dos metas concretas. Una tiene que ver que para el año 2015, ya estamos muy cerquita, recuerden, se firmó en 2008, habría de reducirse al 75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la educación integral de la sexualidad en las escuelas públicas. Y la otra meta tiene que ver que también para el 2015 habría de reducirse el 50% la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de servicios de salud para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Entonces, México firma esta declaración. Es declaración, obviamente no es un documento vinculatorio, pero sí le compromete moralmente para hacer que como Estado mexicano haya una reducción del 75% de la brecha de las escuelas oficiales públicas que no brinden educación integral de la sexualidad. Ahora, educación integral de la sexualidad como práctica educativa es muy compleja. Tiene un componente del que se está hablando acá, que es el currículum. Y de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a los avances, de hecho, la reforma educativa, la RES en 2007, en secundaria, hace aportes muy interesantes y valiosos en educación sexual. Definitivamente, si se siguiera realmente ese currículum, estaríamos en un altísimo nivel de educación integral de la sexualidad. El dato es que no se sigue ese currículum. Ahora, estamos hablando de metas que se plantearon en esta declaración ministerial, pero
¿qué ha arrojado la implementación de estas acciones articuladas entre los distintos sectores educativo, de salud y otros que llevaron a la necesidad de la firma de esta declaración ministerial? ¿A qué se están enfrentando o a qué se estuvieron enfrentando, si es que ha cambiado algo, los jóvenes ante la cuestión de la prevención, la atención en el tema de salud? O ya hablamos un poco la falta de información que tienen algunos profesores en las secundarias, en las primarias o en las preparatorias. Bueno, esto pues, podría salir a partir de la experiencia práctica. No hay investigaciones locales, hay investigaciones en los Estados Unidos y en algunos otros países. La investigación de Kirby es muy representativa, en donde establece que hace una evaluación de programas de educación sexual aplicados y señala que aquellos programas de educación sexual que hablan abiertamente del condón, de los métodos anticonceptivos, del acceso, ¿no? Contraponiéndolos con los programas que son más, que promueven la abstinencia, por ejemplo, estos programas son muchísimo más eficaces, los primeros que mencioné, porque hacen que los jóvenes incluso posterguen el inicio de su vida sexual, porque es un asunto de empoderar la autodeterminación de los chavos. En el otro enfoque es un asunto más prohibitivo y genera de alguna manera el interés, la curiosidad, la búsqueda y genera más cuestiones de riesgo. No tenemos esas investigaciones a nivel local, pero justamente se han estado elaborando pues estudios o aproximaciones sobre el trabajo de los docentes y sobre el currículo, precisamente. Y perdón, a mí sí me gustaría decir en este caso, preguntar, efectivamente no existen los estudios, pero sí existen datos estadísticos, por ejemplo, ya lo decía Rodrigo, de la Secretaría de Salud, de algún otro organismo donde nos hablan de la cantidad de embarazos no deseados, de la cantidad de madres adolescentes, de la cantidad de casos de VIH, SIDA que hay en la entidad, en el país, no se diga, donde, bueno, pues desafortunadamente ocupamos lugares muy importantes y donde, bueno, pues lo vemos, lo reportamos como medios de comunicación día a día. ¿Qué cantidad de casos a cada Pero vez son datos sobre prácticas sexuales, no sobre el impacto que es lo que preguntaba Rodrigo, que es importante y que es necesario, obvio, estos datos sobre el incremento de infecciones, por ejemplo, o de embarazos adolescentes no planeados o inesperados, o el asunto que tiene que ver con violencia, ¿no? Son los que generan la urgencia. Efectivamente, y a eso me refería. Si bien no existen estudios para hacer acciones preventivas, sí existen ya algunos datos que nos ponen en alerta y que, bueno, pues también estamos haciendo caso omiso y que volvemos a esta responsabilidad del Estado e incluso de la familia como institución para poner manos a la obra. Fíjate, ¿no? Hay una situación que, bueno, saltando a la vista y con todo el respeto, dentro de las diversas maestrías que les comentaba, su servidor dentro de su casa hogar, que fue el ICIDEM, Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, precisamente dentro de la biblioteca podemos encontrar en las tesis de maestría y próximamente doctorantes diversos tópicos y hay de sexualidad. Y aquí precisamente me salta un punto, ¿no? Que tal vez desafortunadamente ahorita nos encontramos en el brinco, en la transición todavía de ciertas particularidades de funcionarios que están precisamente tomando protesta en diversas instituciones de gobierno, pero de que existen planteamientos serios con investigación cualitativa respecto a la situación y utilización en la educación respecto a la sexualidad, la hay. La cuestión aquí es precisamente desde los rompimientos de los paradigmas que se vienen dando y que algunas personas todavía lo tienen. Si yo te comentara también, hay puntos en los que una práctica, ¿sí? En tu libro de formación cívica y ética no viene el instructivo de cómo colocarse un condón. Lo tienen que buscar en el paquete una vez comprado. Y entonces, si uno como maestro se atreve a llevar un pepino americano para simular precisamente el miembro erecto para la colocación del mismo, los padres de familia van precisamente y lo buscan a uno como maestro para decir, oiga maestro, está pervirtiendo a mi hijo. O sea, entonces también quiere decir que mucho de esta situación que también no permite una permeación de esta información, pues ha sido el mismo hogar.
Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que yo propondría si en un momento dado me preguntaran? Que yo sé que no me lo han preguntado, pero bueno, ahí va. Sí, ya me pregunté. Pues Educación Jalisco, ¿qué ha estado esperando para conformar precisamente dentro de esa educación integral un cuerpo especializado de asesores que le permita precisamente la activación de ese programa? O sea, ustedes que manejan programas precisamente enfocados y focalizados a la sociedad, pues esos programas se pueden ir llevando a diversas instituciones. Sí, ahora, también de ello deriva el que también de esa situación va ligado para ellos el amor. Fíjate nada más que curioso. Y entonces estamos hablando de educación emocional. Pues esta educación integral, ¿no? Exactamente. En tanto no se da esta reforma al programa educativo, o en tanto no se capacitan los profesores, o en tanto los alumnos o los jóvenes no buscan una herramienta más allá de la red social por esta integralidad que hablábamos de conocer cómo es su cuerpo, qué siente, qué piensa, cómo es la persona con la que está compartiendo, la afectividad que en ese momento está viviendo, pues los que están sufriendo las consecuencias o viviendo las consecuencias son ellos mismos. Hablábamos ahorita de algunas acciones, está la declaración ministerial, pero ¿qué otras acciones están haciendo más allá de estas necesidades de las que hemos estado platicando ahorita? Acciones de intervención o de atención para que en los jóvenes no sigan siendo la raíz de la generación de estas estadísticas que hablabas tú, Nidia. Así es, son ya las 6 de la tarde con 44 minutos. Es tiempo de hacer una pausa, es muy breve. Quédese con nosotros en este espacio C7 Sociedad, donde todo es incluyente y diverso. C7 Sociedad.